fanfic no es mío, todo el crédito a sus respectivos creadores, es creador de este fanfic este MAMES lo puedes buscar. Para sacar un nuevo capítulo tenemos que llegar 50 likes porfa suscríbase así me dan más motivos para subir este gran fanfic. Prólogo. Aunque era el tiempo en el que el sol se encontraba en su máximo esplendor. Prólogo. Aunque era el tiempo en el que el sol se encontraba en su máximo esplendor, con el propósito de iluminar con esa cálida luz un día más, solo se era posible apreciar un oscuro cielo consumido por grandes nubes que negaban todo paso de iluminación. Aunque ya oscuras y tenebrosas, enormes relámpagos capaces de derrumbar un enorme árbol sin problema alguno, se presentaban bruscamente y sin cesar, iluminando así la oscuridad a la que estaba inmersa todo el ambiente. El viento golpeaba salvajemente el rostro de los pocos individuos presentes en el lugar, de igual forma alimentaba las enormes llamas consumiendo los escombros de lo que quedó de una tranquila y pacífica aldea. El rojo vivo de la sangre adornaba las calles de dicha aldea. De igual forma incontables cadáveres de aquellos que no pudieron ponerse a salvo, desgarrados con rostros de agonía, agonía que pasaron al momento de su muerte, yacían esparcidos sin algún signo de vida. Fue una masacre sin discriminación alguna, niños, hombres y mujeres, todos cortados y degollados sin piedad alguna. Ante tal vista, ante tal masacre y destrucción, situado en lo que en algún momento fue el patio de una enorme mansión, un individuo se encontraba sosteniendo sobre sus manos un cadáver era un niño, tal vez una niña, era un cuerpo irreconocible el que sostenía sobre sus brazos, un cuerpo destrozado del cual solo aquel símbolo, aquel que portaba sobre aquella capucha en su hombro izquierdo, aquel que usarían los miembros de su familia, aquel símbolo era lo único que se podría reconocer. Con un cabello rubio, con lágrimas en los ojos, y con varias heridas rondando su cuerpo, solo observaba con un horror indescriptible lo que se encontraba a su alrededor. Pero el fuerte viento y los fuertes relámpagos que azotaban el lugar no lo dejaron sumirse en la tristeza y depresión. Solo quedó observar al culpable de dicha masacre, parado frente al culpable de que el clima haya tenido un brusco y violento cambio tan repentinamente, al culpable de aquel terror que inundaba su corazón en ese mismo instante. Aunque la apariencia de uno de ellos era clara, se podía concluir que se trataba de un demonio, pero la mirada del rubio no estaba situada en aquel demonio, sino en aquella masa oscura que parecía tomar alguna forma. Aun después de 100.000 años, solo aquella profunda voz de ultratumba fue la que hizo eco en todo el ambiente, ambiente que no ayudaba a quitar el miedo que podía infligir hasta con la más mínima palabra, palabras que eran expresadas con una fuerte ira hacia aquel que se encontraba parado frente a él. Aun después de tanto tiempo sus pensamientos reflejaban un tono de tristeza y decepción, reflejaban el sufrimiento que había experimentado hace no más de 10 minutos, razón por la cual, en un momento de ira, ira que fue suprimida por sus habilidades de no muerto, dejó a flote aquel enorme poder que contenía. Y aun con su ira suprimida, se podía sentir aquella intensa maldad que emanaba, aquella sensación de muerte, aquella sed de sangre que haría temblar incluso al más valiente. Era posible sentir aquella sensación de un terror inigualable, tan grande que cualquier ser, preferiría la muerte antes de seguir ante aquella presencia. Aquellas extrañas esferas oscuras que parecían portar rostros en agonía, seguían dando vueltas por todo el oscuro cielo, todos con el mismo tipo de mensaje. El supremo gobernante de la muerte ha llegado, ríndanse y mueran seres inferiores, ha llegado, ja 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 ja, el gran señor, el único y más poderoso. Entre risas y oscuras declaraciones, aquellos horripilantes seres hacían toda clase de comentarios desde el momento en el que cierto individuo había sido consumido por una niebla tan oscura que parecía ser alquitrán. El demonio solo parecía expresar una expresión de terror, un terror sin igual que jamás en su larga vida había presenciado, una que ni su propio hermano sería capaz de igualar. El rubio parecía mostrarse aún peor, pero aún se mantenía con vida, podría ser porque aquella ira no era dirigida a él, podría ser porque no estaba de pie ante aquella masa oscura. Y así, poco a poco, aquella espesa y oscura niebla comenzó a desprenderse del enorme ser que se había formado. Lo primero que el diablo pudo apreciar, fueron aquellas cuencas que ardían en una llama roja. Pudo ver correr su vida en esa fría y mortal mirada. Pudo ver un sinfín de almas llorando en agonía. Pudo ver que pronto su alma se incluiría en aquella vasta colección. Aun encontrándose en el aire, dio un aleteo hacia atrás cuando pudo apreciar aquel esquelético rostro, aquella oscura y tenebrosa aura que lo rodeaba. Pero más que un aleteo, fue un impulso por querer salir corriendo, un intento por tratar de huir de una muerte segura, un patético y tambaleante aleteo de alguien desesperado por salvar su vida. Le era imposible formular una sola palabra, solo un temblor le rodeaba todo el cuerpo, solo el terror carcomía su alma entera.
Y perdió toda voluntad de luchar, perdió todo orgullo y arrogancia que alguna vez portó. Comprendió que todos lo vivo tenía una debilidad, y esa debilidad estaba materializada justo frente a sus ojos, la muerte misma. Estaré activo en esta historia. Este es el prólogo, en un par de días subiré el capítulo 1.